Juan capítulo 12 y vamos a leer a partir del verso 20. Y temerario como soy, escogí irnos desde el capítulo 20, desde el versículo 20, hasta el 50. Hay 30 versículos que queremos cubrir. No fue el mejor fin de semana para hacerlo, pero bueno. Lo que vamos a hacer es que vamos a leerlo todo completo, vamos a orar y luego voy a hacer un tipo resumen para no irme a detalle en cada uno de los versículos y poder cubrir todo el material en una hora más tardar, con el favor de Dios. ¿Ok? Entonces vamos a leer. ¿Ya, Elma, tú lo lees? Ok, por favor, pásale pues. ¿De dónde? Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y lo glorificaré una vez más. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: Nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre ustedes. Anden entre tanto que tienen luz, para que no les sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tienen la luz, crean en la luz para que sean hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no les juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque podemos venir a ella y saber que
tú nos guías con tu Espíritu Santo para que podamos ir a toda verdad. Abre nuestro entendimiento, Señor, ayúdanos a entender y ayúdanos a obedecer, Padre. Enséñanos a ser obedientes a tu palabra. Sabemos que tú no te agradas de los que la escuchan, sino de aquellos que la obedecen. Y te pedimos, Señor, que tú nos hagas hijos obedientes a tu palabra, Padre. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La semana pasada Robert compartió acerca de la entrada triunfal. Si tú lees el capítulo 12, en todo su contexto te vas a dar cuenta de que es muy emocionante. Es un capítulo que tiene muchos eventos muy importantes. Y hemos hablado del libro de Juan por algunos meses, y en estos 11 capítulos que transcurrieron antes de este 12, hablábamos de que estaba llegando al fin una etapa del ministerio de Jesús. Y eso es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Hay eventos que marcan el fin de una etapa en el ministerio de Jesús y cosas que marcan la siguiente etapa del ministerio de Jesús. Para que tengan una idea, los eruditos han dividido el libro de Juan en 2 libros, así le llaman, ¿no? El libro de las señales, que es todos los pasajes hasta el capítulo 11, pudiéramos decir, que es cuando termina el último milagro donde resucita a Lázaro. Y a partir de ahí en adelante se llama el libro de la gloria, porque lo que sucede es que Jesús deja de tener un ministerio público, deja de estar enseñando en el templo, deja de estar discutiendo con los fariseos, y lo que hace es que se va con sus discípulos para enseñarlos a ellos en privado y esperar su glorificación en la cruz. Y es curioso cómo 11 capítulos se dedican a 30 y tantos años de la vida de Jesús, y cómo los restantes capítulos de aquí hasta el 21 solamente se ocupan de los últimos días de Jesús en la tierra. Y vemos entonces que la semana pasada Jesús es recibido triunfalmente, es decir, lo reciben como un rey. Él viene montado en su burrito, entra a Jerusalén, todo el pueblo lo está esperando, con palmas, avientan sus ropas y tienen una frase. ¿Cuál es la frase? Hosana, sálvanos ahora, le dicen, sálvanos ahora. Lo estaban recibiendo como el Mesías, y sabemos por la Escritura que unos días después lo iban a estar rechazando y diciendo que no había otro rey sino el César, que a Jesús había que crucificarlo. Pero en este pasaje de la semana pasada vimos la contradicción y algo que es muy común entre nosotros como seres humanos: cómo podemos pasar de una gran expectativa aún con Dios a una decepción completa donde decimos, Dios, no funcionas, definitivamente te tengo que cambiar, ¿no? Y aquí lo que vemos es que, leyendo en el pasaje anterior, la semana pasada, en el versículo 19, dice que los fariseos decían entre sí, al ver todas las multitudes que aclamaban a Jesús, dice el verso 19, pero los fariseos dijeron entre sí, ya ven, no consiguen nada, miren, el mundo se va tras él. Y ellos estaban exagerando. Realmente lo que veían es que el pueblo estaba levantando, coreando, vitoreando a Jesús, y estaban frustrados ellos porque no hallaban cómo callar a la gente. Y ellos querían que la gente se callara, pero se decían uno a otro, no conseguimos nada, todo el mundo se va tras él. Y es curioso porque Juan toma esa frase y hay un contraste muy interesante que hace con los versículos siguientes. Si tú te fijas, pareciera que no hay ninguna conexión. En el verso 20 dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Ahora piensa en esto, esos griegos que mencionan allí, cuando mencionan la palabra griegos, no significa necesariamente que eran de Grecia. Básicamente el término se usaba para describir a un gentil, alguien que no era judío. Y dice que estos hombres llegan allá y piensan que se habían colado entre los peregrinos, porque había en la antigüedad mucha gente que no era judía, que admiraba, reconocía la devoción del pueblo de Israel, sobre todo a un solo Dios. Y les gustaba, eran temerosos de Dios, no necesariamente eran prosélitos. No sé si sepas lo que es un prosélito, la Biblia lo menciona. Un prosélito era una persona que no era del pueblo de Israel, que era un gentil, un extranjero, que se convertía al judaísmo.
y entonces esa persona se convertía en un prosélito. Pero dice, aquí no nos menciona que fueran prosélitos, simplemente dice que eran griegos, eran extranjeros. Estas personas subían, pero no podían adorar como los judíos. Ellos simplemente podían llegar hasta un patio exterior, que era el patio de los gentiles, y de allí no podían pasar. De hecho, si se atrevían a pasar más adentro, corrían el riesgo hasta de la pena capital. Era algo que estaba prohibido para los extranjeros, no podían cruzar más allá del patio de los gentiles o los extranjeros. Y dice que estos hombres llegan allí, quieren hablar o quieren ver a Jesús. Ahora, obviamente, cuando dice ahí que querían verlo, está implícito un deseo de platicar con él. Verlo, pues nomás se hubieran parado y lo ven. En realidad lo que querían es hablar con él. Tenían un interés en hablar con el Señor Jesús. Y se acercan a Felipe. Muchos preguntan por qué a Felipe. Quizá por su nombre. Felipe y Andrés son nombres griegos. Felipe es amador de caballos y Andrés es varonil. Y entonces lo que hicieron quizá por su nombre, dijeron, bueno, a lo mejor esto nos pueden hacer el paro, ¿no? Tienen nombre griego, son galileos. Los galileos son los peorcitos, no son tan devotos como los que viven en Judea. Entonces no sabemos exactamente la razón, pero se acerca a Felipe. Felipe no sabe qué hacer y va con Andrés. Y Andrés, si ustedes se acuerdan, tiene fama de llevar la gente a Cristo. Él es el que llevó a los primeros discípulos. Y Andrés entonces va con Jesús y le dicen, maestro, hay unos griegos que quieren verte. Es muy curioso, si tú ya leíste o lo has leído antes, este pasaje, que no hay una respuesta explícita de Jesús hacia los griegos. Es decir, no le dice, a ver, pásenle, vamos a platicar. No aparece ninguna respuesta concreta, sino que Jesús comienza a dar un discurso. Ven el versículo 23, Jesús respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y los discípulos, así como nosotros, se han de haber quedado así como, ¿qué tiene que ver esto con los griegos, no? ¿Qué tiene que ver con que unos griegos quieran verte? El asunto es que por todo el libro de Juan hemos visto que continuamente Juan enfatiza que muchos de los eventos en la vida de Jesús no se daban porque había una agenda marcada por el Padre. Continuamente Jesús mencionaba, no ha llegado mi hora. Por ejemplo, en las bodas de Canaán, cuando María le dice, Jesús, se acabó el vino, en capítulo 2, verso 4, Jesús dice, ¿y yo qué? Todavía no ha llegado mi hora. Si tú te fijas después, en Juan 7, del 4 al 6, sus hermanos le dicen, ¿por qué no subes a la fiesta de los tabernáculos y hablas públicamente para que sepan que tú eres el Mesías? Y Jesús dice, no ha llegado mi hora todavía. En Juan 7, pero en el verso 30, estando en la fiesta de los tabernáculos, Jesús sube y entonces comienza a enseñar. Los fariseos se molestan y dice que querían prenderlo, querían tomarlo prisionero, pero no podían porque no había llegado aún su hora. Y en Juan 8, en el versículo 20, Jesús está en la sala del tesoro donde se da la ofrenda, está allí predicando y dice que los fariseos también le querían dar en la torre, pero no podían ponerle mano encima porque su hora aún no había llegado. Es decir, Jesús siempre nos mostró a través de este evangelio que Él se movía por una agenda divina. Dios tenía marcado los tiempos de los eventos de Jesús, incluida su muerte. Y ahora Jesús, cuando llegan estos extranjeros, cuando llegan estos griegos, Jesús dice, ahora sí, ha llegado la hora. Y Jesús lo que estaba haciendo, estaba anunciando un cambio en su ministerio. Jesús había llegado a un punto donde la nación de Israel, en su mayoría, en la parte religiosa, lo estaba rechazando. Habían discutido con él continuamente. Cada pasaje donde Jesús aparecía públicamente, vas a ver un debate con los fariseos, un debate con la gente cuestionando, ¿quién eres tú para hablar de esa manera? ¿Quién eres tú que cambias nuestras tradiciones? ¿Quién te crees tú que te haces igual a Dios? Y Jesús dice aquí, señores, ha llegado la hora. Y lo que estaba pasando es que Jesús
estaba abriendo la puerta al ministerio de los gentiles. Jesús había venido a la casa de Israel. Es algo que Juan nos deja claro desde el principio. Si tú vas al capítulo 1, recordando un poquito lo que nos dice el prólogo, hemos dicho que el capítulo 1 de Juan es un resumen del resto del libro. Y allí en el capítulo 1 nos dice en el verso 11, a lo suyo vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Y se estaba refiriendo al pueblo de Israel. Pero mira lo que dice el verso 12, mas ¿a quiénes? A todos quienes, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ahí Jesús está haciendo una equivalencia. Dice, a todos los que le recibieron es igual a todos los que creen en su nombre. ¿Estamos de acuerdo? Recibir a Jesús es creer en su nombre. Y creer en su nombre significa no solamente que crees que Jesús era el nombre del Mesías, sino que Jesús es quien dijo ser. El nombre, recuerda que en la antigüedad representa quién es la persona. ¿Y el nombre de Jesús cuál es? Jesús. ¿Y qué significa? Salvador. Todos los que creen que Jesús es el Salvador, el Hijo de Dios, a esos les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y eso es lo que Jesús estaba diciendo. Curiosamente, estos extranjeros que aparecen de la nada, estos griegos que llegan y dicen, queremos ver a Jesús. Ha estado por 30 y tantos años con los suyos, pero los suyos no le recibieron. Ellos están continuamente rechazando a Jesús y ahora aparecen los gentiles representados en estos hombres que quieren verlo, quieren platicar con él. Y Jesús dice, ahora sí, ha llegado la hora. Ahora, no sabemos si platicó con ellos. Pienso que sí, pero no es relevante para el evangelista que haya dicho. Lo que sí sabemos es que Jesús aquí anuncia que por fin la agenda de Dios está entrando a su punto climático. Está llegando a lo mejor. Ahora sí, el plan de Dios va a consumarse en Jesús. Y entonces Jesús hace una analogía y dice en el verso 23, Jesús respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora, antes de ver la analogía, nada más piensa esto. Jesús ha sido glorificado en diversas etapas en el ministerio. A través de los milagros que hizo, mostró su gloria. De hecho, dice que cuando hizo el primer milagro, convirtió el agua en vino, dice que sus discípulos creyeron al ver su gloria. Oye, no todos los días ves que el agua se convierte en vino, y en buen vino además. Entonces dice que Jesús fue glorificado allí. Y cuando Jesús tomaba autoridad sobre las enfermedades, sobre los elementos naturales, cuando caminaba sobre el mar, cuando levantó a un hombre de los muertos, Jesús estaba mostrando la gloria de Dios en él. De hecho, eso fue lo que le dijo a sus hermanas, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y Jesús entonces había mostrado la gloria a través de diferentes episodios en su ministerio. Pero Jesús sabía que el punto máximo de glorificación iba a ser en la cruz, en aquel lugar donde la humillación iba a ser presente. Es decir, los discípulos se horrorizaron, se escandalizó mucha gente de que Jesús fuera a la cruz. Pero Jesús veía la cruz como el punto de mayor gloria, porque a partir de allí iba a venir la resurrección, la ascensión, y Jesús iba a ser sentado a la diestra del Padre. Y eso es lo que nos dice Filipenses 2, que cuando Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice que allí el Padre lo exaltó ¿hasta dónde? Hasta lo sumo, hasta lo más alto que pueda ser posible. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús veía la cruz no como una tragedia, lo veía como el punto donde iba a ser glorificado Dios y donde Él iba a ser glorificado. Y entonces Jesús sí hace una analogía allí, y dice el verso 24, de cierto te digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Ahora, Jesús vivía en un territorio, en una sociedad agrícola. Sabían mucho de sembrar la tierra, sabían mucho de cosechar. Y Jesús dice un principio muy básico: si tú agarras un hueso de aguacate, no conocían el aguacate en realidad, no era trigo, pero
para que sea más familiar aquí a los mexicanos. Si tú agarras un hueso de aguacate y lo dejas fuera, pues se va a quedar solito, no va a pasar nada. Pero si tú lo entierras, de allí puede salir un árbol que va a dar muchos aguacates. Y tú dices, qué absurdo, claro, cualquiera sabe eso. Sí, pero Jesús lo estaba aplicando a la vida. ¿Cuántos de nosotros entendemos ese principio de ser fructíferos en nuestra vida? Lo que Jesús está diciendo, Él lo estaba aplicando primero a sí mismo. Si yo me quedo aquí, no voy a dar el fruto que puedo dar si muero. Y obviamente tenía unas mayores implicaciones que la mera muerte física. Jesús toda su vida estuvo sujeto a la voluntad del Padre, y Él continuamente dijo que no hacía nada que el Padre no le dijera, que no hacía nada por sí mismo, sino lo que el Padre le decía. De tal manera que en esa muerte iba implícita una muerte a la voluntad personal. ¿Sí queda claro? De hecho, Jesús lo enfatiza en el verso 25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Qué interesante, porque la forma en que está escrita, literalmente sería, el que esté guardando su vida la está perdiendo. Es decir, ahorita si tú, en tu deseo de vivir cómodamente, como vimos en el video, para ti lo máximo es lograr tus objetivos y vivir a todo dar y tener a tu esposa contenta y a tus hijos educados. Si ese es tu objetivo máximo, lo que está diciendo Jesús es que estás perdiendo tu vida. Si tú no aspiras a hacer la voluntad de Dios en tu vida como la prioridad de tu vida, vas a ser como ese hueso de aguacate que se queda solo, sin un fruto permanente para lo eterno. Jesús lo que está diciendo es que necesitamos nosotros entender el principio que movió a Jesús a morir a la cruz. Fue básicamente obedecer al Padre. ¿Sabes? Muchas veces decimos, es que Jesús murió porque te ama. Y sí es verdad, Jesús te ama y murió también por ti. Pero la razón primaria de Jesús para morir, ¿cuál fue? Que Dios fuera glorificado. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto. Jesús lo hizo porque Él amaba y ama al Padre, y su prioridad es obedecer la voluntad del Padre, y porque Él quería llevar gloria al Padre. Sí nos ama a nosotros, pero ama más al Padre que a nosotros. Ese es un hecho. Y Jesús por eso dijo, si tú quieres ser mi discípulo, tienes que amar más al Señor que a tu esposa, que a tu padre, que a tu madre, que a tus hermanos. Es decir, esto implica que nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros objetivos sean cosas secundarias, y que la prioridad en nuestra vida sea agradar al Señor, dar gloria a Dios, que es aquello para lo cual fuimos creados. Fuimos creados para su gloria. Y cuando tú ves en la Biblia, es muy curioso, porque te vas a dar cuenta que continuamente aquellos que querían ser sus discípulos eran desafiados de esa manera. En Marcos 8:34-35, si tú lo ves allí, te vas a dar cuenta que Jesús dice que necesitamos tomar la cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? Básicamente significa morir. Morir, ahora, no literalmente. No sé si tú sepas, pero en Semana Santa, en Filipinas, hay mucho fervor religioso. Y muchos filipinos en Semana Santa se crucifican literalmente como una manda, como un sacrificio que hacen para agradar a Dios. Dios no está hablando de eso. Jesús aquí está siendo más extremo en realidad. Dice 8:34-35, dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Ahora,
Jesús no es ambiguo en esto, está diciéndolo literalmente. Nuestra vida, nuestros deseos, nuestros anhelos tienen que ser secundarios a obedecerlo a Él, a tomar sus prioridades, a seguirlo a Él. ¿Quieres seguirme? Toma tu cruz. ¿Qué significa la cruz? No es la suegra. Muchas personas piensan que es la suegra, ¿no? O una enfermedad. No es una enfermedad. Es mi cruz. No, esa no es la cruz. La cruz básicamente es morir a nosotros mismos. Todos los días morir a nuestra vida. Apúntalo para que lo leas en tu casa. Mateo 16:24, Lucas 14:26 hablan de lo mismo. ¿Ok? Ahora sí, regresamos a Juan. Y entonces vemos que Jesús habla de esta analogía. Lo que está diciendo es que tenemos que entregar nuestra vida. Y dice allí, en el verso 26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Y Jesús no solamente da la instrucción, sino que da también la recompensa. ¿Y qué gano yo? Ok, doy mi vida. ¿Y Jesús dice, ¿sabes qué? Si tú quieres servirme, entonces necesitas seguirme. Y la idea es muy sencilla. A veces nosotros pensamos que vamos a ser discípulos de Jesús, pero si no pasa esto, y si aquí no está muy difícil la cosa, y si me va bien acá, y cuando tenga ganas, y si no estoy cansado, y Jesús no dice eso. ¿Quieres servirme? Sígueme. ¿Qué implica seguir a alguien? Donde vaya, donde te lleve, si está suave, si no está tan suave, si cuesta trabajo, si está facilito, es ir donde esa persona vaya. Y Jesús dice, es una recompensa, porque si alguien me sirve, dice, sígame, y donde yo esté, allí también va a estar mi servidor. Esa es una recompensa, estar siempre con el Señor. Donde yo esté, allí va a estar también. Y no solamente eso, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Y esa es la motivación para servir al Señor. Queremos que el Padre sea honrado, sí, y cuando tú lo haces, el Señor también te va a honrar a ti. Ahora, verso 27, un nuevo cambio. Jesús está hablando y dice el verso 27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces viene una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Jesús está hablando, acaba de mencionar que ha llegado la hora de que sea glorificado, pero si tú te fijas, Jesús comienza a angustiarse, comienza a pensar en lo que viene por delante. Sin embargo, aquí Jesús no está así como que empieza a arrepentirse y pensando en cómo le hago para escaparme. No es eso lo que está diciendo Jesús, es todo lo contrario. No está pidiendo ser librado de ese momento, no está pidiendo que el Señor, que el Padre se compadezca de él y le ponga anestesia o busque una alternativa. No, fíjate lo que dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Voy a pedir eso, voy a orar eso, voy a orar, Señor, que no pase por allí. Si él sabía que para eso había ido a la tierra. Mira lo que ora Jesús: mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Señor, que tú seas glorificado. No importa si yo tengo que padecer, no importa si esto va a doler, no importa si voy a sufrir, para eso he venido a esta hora. ¿Te fijas qué diferente es la actitud de Jesús cuando Él sabe que está en la voluntad del Padre? Y nosotros, es tan difícil que nosotros podamos aceptar circunstancias adversas o situaciones dolorosas porque no entendemos esas cosas en nuestros planes. Si yo había pensado que iba a ser feliz, si yo había pensado que iba a estar saludable, si yo había pensado que
¿Por qué me está pasando esto? Es tan diferente cuando nosotros trazamos nuestra vida y hacemos nuestros planes a cuando entendemos que Dios está por encima de todas las cosas y que en cualquier circunstancia, en la medida que somos obedientes y vivimos para Él, Dios es glorificado. Jesús no está pidiendo que el Padre lo libre del sufrimiento. Él está diciendo, Señor, glorifícate. Glorifícate porque para esto he venido a esta hora. Mucha gente de repente piensa que Jesús, bueno, hay los dos extremos, ¿no? Algunos piensan que Jesús, siendo Dios, pues iba a ir a la muerte chiflando, ¿no? Una canción, ¿no? Pues, total, pues soy Dios, no va a pasar nada, ¿no? Y muchos se van a otro extremo y dicen, no, es que Jesús sufrió mucho porque el Padre lo iba a abandonar. La Biblia no dice ninguna de las dos cosas. La Biblia nos dice que Jesús sí agonizaba, sí tenía ese sufrimiento. Y primero, ninguno de nosotros y ninguna persona puede entender lo que Jesús pasó. Alguien que no haya cometido pecado, alguien que se haya humillado siendo Dios, simplemente para mí, y así lo dice la Biblia, el hecho de que se haya despojado de su gloria es una humillación. Siendo Dios, vivir en un cuerpo que suda, que transpira, que necesita hambre, no, que tiene hambre y necesita comer, que se cansa, era una humillación. Ahora tener que morir y tener que pagar algo que no podemos entender, yo pienso que solamente Jesús era consciente de lo que iba a sufrir o lo que iba a padecer. Sin embargo, lo que vemos aquí es que en ningún momento Jesús se apartó de la voluntad del Padre. Nunca cruzó por su mente huir de la cruz. Jesús sabía que para eso había venido. Y aquí lo que está diciendo es, Padre, glorifícate. Esa es mi oración, que tú seas glorificado. Ahora dice el verso 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Cuando Jesús hace esa oración, se oye un estruendo y la gente dice, va a llover, ¿no? Algunos pensaron que era un trueno, otros dijeron, no, es un ángel el que habló. Pero Jesús les dice, miren, esta voz no viene por causa mía, es decir, no es para que yo me sienta bien, es para que ustedes vean que el Padre está conmigo. Jesús le dice, no es por causa de mí, sino por causa de ustedes. Pero no solamente eso, miren lo que dice el verso 30. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora es el juicio del mundo. Primero, buenas noticias. Ahora es el juicio del mundo. Si tú has sido declarado inocente por la sangre de Jesús, ya no tienes que esperar juicio. Segundo, si tú no has recibido a Cristo, malas noticias, ya eres culpable, estás condenado, no tienes que esperar al juicio. Algunas personas piensan que en el juicio final pues vas a llegar y el Señor va a decir, a ver, por favor, fulano, pásale, y fíjate que aquí tengo pues la lista y no aparece tu nombre, y tú, a ver, momento, Señor, piénsalo bien, porque mira, te acuerdas, yo he hecho cosas buenas, y a lo mejor tiene chance pues de convencer al Señor, y bueno, sabes que no te tenía en la lista, pero ahorita te apunto, ¿no? La Biblia no dice así. De hecho, dice que al final el libro simplemente va a decir si estás o no estás. No sé si ustedes se acuerdan las caricaturas cuando había algún show de talentos que pasaban a la plataforma, ¿no? Y si el tipo nomás no era bueno, una de dos, salía un gancho y lo jalaba, o abrían una compuerta, ¿no? Y se caía al piso. Algo así. Fulano de tal, no está en el libro, vámonos, ¿no? Inmediato. No va a perder tiempo el Señor alegando. Si tú supiste y es que estuviste así de recibirlo, pero ya era tarde y te tenías que ir de la iglesia. No, el juicio ha sido ya
ya ha sido ejecutado. Ya podemos saber hoy si te vas a ir al cielo o te vas a ir al infierno. Es más, no solamente tú, sino el diablo también. Dice allí que ya fue juzgado. Dice el versículo 31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús? Precisamente en este momento de gloria, cuando sea levantado, y levantado se refería a la cruz, no solamente cuando Él ya ascienda, sino cuando sea levantado, dice que ahora sí, judíos o gentiles van a ser atraídos a Jesús. Y ese es el objetivo que debemos tener como cristianos, que podamos llevar a la gente a ver a Jesús, que la gente pueda ser atraída al único que dio su vida por cada persona. Así de que Cristo dice, a todos voy a traer a mí. Qué importante que nosotros podamos desde ahorita saber de qué lado estamos parados. Y la pregunta es, ¿a dónde vas? Si tú tuvieras que morir esta noche, ¿a dónde vas a ir? La Biblia nada más dice dos opciones, o al cielo o al infierno. Jesús dijo, el que no está conmigo, contra mí es. Y el que no junta, desparrama. No hay más opciones. Jesús está diciendo, sabes que no tienes que esperar hasta que regrese para saber a dónde vas a ir. El asunto es que hoy tú puedes saber de qué lado estás. De hecho dice el verso 33, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Es decir, eso de ser levantado se refería a la cruz. Iba a morir la muerte de la cruz. Verso 34, mira lo que dicen. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? ¿Qué es lo que estaban diciendo los judíos? A ver, las Escrituras dicen que el Mesías, el descendiente de David, iba a tener un reino estable, que nunca iba a ser conmovido. ¿Cómo que se va a morir? ¿De qué tipo de Mesías eres tú? Y de hecho ese fue el problema. Sabemos otra vez que había sido recibido como el Mesías victorioso el domingo de Ramos, pero después que es tomado prisionero dijeron, no, qué chafa, este no es el Mesías, este es un Mesías pirata, ¿no? Este no es el que estábamos esperando, porque el que estamos esperando es uno que iba a ser el rey de Israel, que iba a restaurar el reino, que nos iba a quitar a Roma de encima, que iba a establecer su reino, iba a reinar con justicia, con vara de hierro, y este Jesús no cumple el perfil. Y eso fue lo que pasó. La gente decía, a ver, ¿qué tipo de Mesías eres? Porque en la Escritura nosotros vemos otra cosa. Y qué curioso, porque no es eso lo que dice Isaías 53. No sé cuándo Isaías 53. Vayan para allá tantito, porque de hecho vamos a regresar más tarde, pero vayan ahorita una vez. Isaías 53 nos habla del siervo sufriente. Y dice en el verso 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y eso es lo que pasó. ¿Qué tipo de Mesías eres? La Biblia nos dice que pues es uno que no se va a morir. ¿Cómo que te vas a morir? Y la gente no pudo ver la hermosura de Jesús porque no estaba de acuerdo a sus expectativas. Y eso pasa con nosotros el día de hoy. Mucha gente el día de hoy rechaza a Jesús, rechaza a Dios porque no cubre las expectativas que tienen. Ahora, regresamos a Juan 12. Dice allí, en el versículo 35, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre ustedes. Anden entre tanto que tienen luz para que no se sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va.
entre tanto que tengan la luz, crean en la luz para que sean hijos de luz. Jesús no les responde el detalle, lo que les dice es, ¿saben qué? Viene la oscuridad. Ahorita está la luz caminando entre ustedes. Y Juan habla mucho de la luz. Comienza Juan el capítulo 1 diciendo que Jesús era la luz que venía a este mundo. Y Jesús les dice, mientras estoy aquí, todavía tienen una oportunidad, crean, caminen en la luz, porque se va a poner oscuro esto se va a poner peor. Así de que aprovechen la oportunidad que hay ahorita para que puedan creer. Sin embargo, dice allí en el verso 36, dice, entre tanto que tienen la luz, crean en la luz para que sean hijos de la luz. Y otra vez, creer te convierte en un hijo. ¿Sí? Es lo que decía Juan también, a los que creyeron, a los que le recibieron, es a los que se les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero mira lo que dice el verso 36, si seguimos adelante, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Y esto parecería trivial. Jesús terminó su discurso y se fue. Pero ¿por qué lo escribió Juan? Porque está confirmando lo que había hablado antes. Jesús estaba diciendo, a partir de ahora, señores del pueblo de Israel, tuvieron su oportunidad. Ahora no me van a encontrar tan fácilmente. Ahora va a estar difícil que me encuentren. Y Jesús deliberadamente se oculta de ellos. Dice que se va y se oculta. Y mira cómo Juan pone los siguientes versículos para que vayas asociando esto. Dice el verso 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué pasó? No creían en él. Y ese es el punto. Hemos dicho hasta el capítulo 11, cuando Jesús resucita a Lázaro de entre los muertos, Jesús hizo las señales. Ponen las 7 señales en el libro de Juan. Primero, convierte el agua en vino en el capítulo 2, del verso 1 al 11. Segundo, sana al hijo del noble en el capítulo 4, del 46 al 51. Tercero, es la sanidad del paralítico en Betesda, si ustedes se acuerdan de él. Cuarto, la alimentación de los 5,000. Quinto, cuando Jesús camina sobre el agua. Sexto, la sanidad al hombre que había nacido ciego. Y séptimo, la señal más grande, que fue la resurrección de Lázaro. Nos menciona 7 señales. Ahora, sabemos que no fueron las únicas. Al final del libro, en el capítulo 20, nos dice que hizo muchas otras Jesús, pero que no caben en todos los libros. Simplemente tomó estas para que nosotros pudiéramos creer. Es lo que dice en el capítulo 20, verso 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Jesús hizo muchas señales más, pero Juan ocupa 11 capítulos de su evangelio para mostrar el poder de Jesús, la gloria a través de sus señales. Y lo que dice aquí es que a pesar de todo esto, no creyeron en él. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no creyeron en él? ¿Qué hay de especial en ti o en mí para que nosotros podamos creer? ¿Y qué hay de especial o diferente en otras personas para que no puedan creer? Mira lo que dice aquí el verso 38. Dice, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Te suena? Lo acabamos de leer, Isaías 53. Cientos de años atrás, el Señor le habla al profeta Isaías y le dice, mira Isaías, voy a mandar a mi siervo, va a pasar así, va a ser menospreciado, va a ser crucificado, va a morir, su muerte va a ser fructífera, pero sabes que el pueblo de Israel no va a creer. Y dice, ¿por qué no creyeron? ¿Cómo es que no creyeron? Estaba escrito que no iban a creer. Y piensa en esto, malas noticias para Israel, buenas noticias para nosotros. Si el pueblo de Israel hubiera conocido que Jesús era el Mesías, ¿qué hubiera pasado? No lo hubiera crucificado. Y primero,
no hubiera muerto por nuestros pecados. Segundo, los gentiles hubiéramos estado excluidos. Si tú vas a 1 Corintios, Pablo explica eso como la sabiduría de Dios, como el misterio que estaba oculto por los siglos y que nos ha sido revelado a nosotros en este tiempo. Vete a 1 Corintios al capítulo 2. Dice allí en el versículo 6: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Dios había planeado que Jesús muriera en la cruz. En el libro de Apocalipsis dice que vio al Cordero que había sido inmolado, ¿cuándo? Desde el principio de los tiempos. Jesús, en la mente del Señor, había sido crucificado desde el principio de los tiempos. De hecho, Pedro hace referencia de la misma manera al que había sido crucificado desde antemano, de tal manera que cuando vemos aquí cómo es que no habían creído, dice, estaba escrito que no iban a creer, era para que se cumpliera la palabra del Señor. Y es importante esto, porque pudiéramos decir, pues qué chiste, ¿no? Pues es que Dios dijo que no creyéramos. Dios nunca es responsable de nuestra respuesta a su invitación. Dios nunca le vamos a decir, tú tuviste la culpa de que yo te rechazara. No, Él sabía que nosotros un día habríamos de recibir, pero nosotros somos responsables de la respuesta que tenemos para con Él. De hecho, si tú te fijas, están estos dos asuntos. Por un lado está la soberanía de Dios, que Él había planeado, aprovechando la incredulidad de Israel, que los gentiles entraran. Y de hecho, si te vas al libro de Romanos, ahí nos da más detalle. En Romanos nos dice que es por causa de ellos que nosotros ahora entramos en los planes o en el evangelio que de inicio parecía destinado solamente a Israel. En el capítulo 9 del libro de Romanos, dice allí Pablo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia tiene un testimonio del Espíritu Santo. Dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo dice, de verdad yo quisiera condenarme para que mis hermanos judíos, que tuvieron tantas bendiciones, fueran salvos. Pero mira lo que dice aquí en el versículo dice el versículo 22: y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, ¿a quién? A nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: ustedes no son pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Qué es lo que pasó? Que nosotros los gentiles, entramos por el rechazo de los judíos. Y lo que está diciendo Jesús, o Juan el evangelista, dice: ¿sabes qué? No creyeron para que se cumpliera lo que Dios había dicho por el profeta Isaías,
que iban a endurecerse con el Señor. De hecho, si regresas a Juan, te vas a dar cuenta lo que dice, vuelve a citar a Isaías, pero ahora en el capítulo 6, dice allí, verso 39, por esto no qué, no podían qué, no podían creer. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con sus ojos y entiendan con el corazón. Si tú vas a Isaías 6, te vas a dar cuenta que está escrita de diferente manera. Vete a Isaías 6, por favor. Y es el mismo mensaje. En el versículo 9, acuérdate que Isaías ve la gloria de Dios en el templo y Dios le da un mensaje para que vaya al pueblo. Y le dice el verso 9, anda y di a este pueblo, oigan bien y no entiendan, vean por cierto, mas no comprendan, engrosa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y cierra sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni con su corazón entiendan, ni se conviertan y haya para él sanidad. Dios le dice al profeta, ¿sabes qué? Vas a ir y vas a dar un mensaje. No te van a entender, te van a rechazar de hecho. Pero allí el mensaje dice primero, dice, ve y hoy escucha bien y no entiendan. Dice, ve por cierto, mas no comprendan. Agrava su oído y ciega sus ojos. Ahora, si tú te vas a Juan, te vas a dar cuenta que Juan lo cita de una manera diferente. Dice allí en Juan que en el verso 40, cegó los ojos de ellos. ¿Te fijas que no habla de sus oídos? ¿Por qué no habla de sus oídos? Porque está hablando de que a pesar de las señales no creyeron. Le está diciendo todo lo que vieron, con eso, con todo y todo lo que vieron, no creyeron. Y esto es bien importante, amados. Las señales no cambian el corazón de las personas. ¿Sí? Muchas veces dicen, es que si yo viera un milagro voy a creer. No es cierto. Y la Biblia nos enseña aún aquel hombre rico que dijo, Señor, manda a alguien que les diga a mis familiares que hay un infierno, que va a haber un castigo. Y dice, tienen la ley. Si no le creen a la ley, aunque mandáramos a algún muerto o a un ángel, no creerían. Está diciendo aquí, a pesar de todo lo que vieron, no creyeron. ¿Sabes qué? El asunto es cuando habla de endurecer el corazón, es lo mismo que pasa en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 dice que el hombre, viendo la creación de Dios, no adora a Dios, adora la creación, adora a las criaturas, y entonces ¿qué es lo que hace Dios? Lo entrega a sus propias pasiones. Se llama, los eruditos le llaman endurecimiento judicial. ¿Es que Dios te hace que no creas? No. Es que cuando tú rechazas a Dios continuamente, si tú estás rechazando a Dios, lo que va a hacer Dios es te va a dejar en tu propia condición reprobada. Nosotros como seres humanos, de manera natural, no podemos entender las cosas de Dios. Es su Espíritu Santo el que nos abre los ojos para que podamos entender las cosas de Dios. Pero cuando nosotros rechazamos continuamente a Jesús, entonces lo que el Señor hace es que nos endurece. Ahora no puedes. Cuando podías no quisiste, y si continuamente estás rechazando la palabra, va a llegar un momento en que no vas a poder. Por eso el Señor te dice, si hoy escuchares la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. A Faraón le pasó. Vino una plaga. Ay, ¿qué es esto? No te preocupes, yo también lo puedo hacer. Me vale. ¿No? Viene otra plaga. Se asusta, no te preocupes, también la podemos hacer. Órale. Y en lugar de doblarse, en lugar de que su corazón fuera quebrantado, sigue endurecido. ¿Cuál es la consecuencia? Dice al final que Jehová endureció el corazón de Faraón. Le dijo, ¿sí? Ok, entonces te dejo solito. Y eso pasa con nosotros también. Hoy tú puedes decidir de qué lado estás. Si tú escuchas el corazón, si tú escuchas a Dios hablar a tu corazón, no endurezcas tu corazón el día de hoy. Aquí dice que no podían creer
Porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón para que no vean con sus ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y mira, dice el verso 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Cuándo lo dijo? En el capítulo 6. ¿Qué nos dice el capítulo 6? Que Isaías tuvo una visión. ¿Qué vio Isaías? En el templo, un trono alto, sublime, alguien sentado allí, las faldas del Señor que llegaban y llenaban el templo. Y estaban los serafines que decían, santo, santo, santo. ¿Y qué está diciendo Juan? ¿Que a quién vio? Dice allí, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Y qué está diciendo Juan? ¿En quién no pueden creer? En Jesús. Y Juan está tomando la visión de Isaías y la gloria de Dios y se la está atribuyendo ¿a quién? A Jesús. A Jesús. Lo que había visto Isaías en el templo, la gloria, es Jesús. Y está diciendo, y hoy tú no puedes creer, hablando a los judíos, porque tú estás cumpliendo la palabra que dijo Isaías. Has cerrado tu corazón contra él, de tal forma que ahora no puedes hacerlo. No voy a terminar, la vamos a dejar aquí, pero quiero decirte esto. Somos responsables de cómo respondemos a la invitación del Señor. El Señor en su misericordia, el Señor en su paciencia te ha estado hablando. Y yo espero que todos los que estemos aquí hayamos tomado la decisión de recibir a Jesús como nuestro Salvador. Porque el juicio de este mundo ha sido ya. No tienes que esperar. Lo que vamos a esperar es el resultado, la evidencia. Pero el juicio ya ha sido dado. Satanás ya está derrotado, ya fue condenado. Estamos esperando nomás que lo echen al lago de fuego, pero ya fue derrotado. Tú y yo sabemos o podemos saber hoy si tenemos vida eterna, porque la Escritura dice que para eso fue escrito, para que sepas que tienes vida eterna. Pero si tú no has recibido el testimonio de Dios, que es que Jesús fue enviado para que tú y yo tengamos vida, si tú lo rechazas, hoy mismo tú puedes saber que estás condenado. Juan, escribiendo en su primera carta, dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo ya ha sido condenado, porque no ha creído el testimonio de Dios, que la vida está en el Hijo. Oramos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Padre, para que cada uno de los que estamos aquí en esta mañana podamos abrir nuestro corazón a lo que tú estás hablando. Señor, que podamos captar la importancia de tomar esa decisión el día de hoy. Señor, que no lo dejemos para mañana, porque no sabemos el día que tú nos vas a llamar a cuentas, porque no tenemos la vida comprada. Señor, te pedimos para que podamos confiar en tu Hijo Jesús como nuestro Salvador. Eso es lo que significa creer. Creer no es solamente asentir, estar de acuerdo con una afirmación. No es solamente pensar y creer que Jesús existió como un personaje histórico. Creer significa confiar, depender única y exclusivamente en la obra de Jesucristo para tener vida eterna. Es creer y confiar que con su muerte en la cruz nuestros pecados han sido perdonados y tenemos ahora acceso a la vida eterna. Es entender y creer que como seres humanos jamás podremos tener acceso a Dios por nuestros propios méritos, por nuestras buenas obras o por nuestros esfuerzos religiosos. Es abandonar todo esfuerzo humano y depender única y exclusivamente en lo que Jesús ya hizo en la cruz, cuando murió por nosotros, cuando fue cubierta la deuda que nosotros tenemos con el Padre, por su muerte, por su obra, por esa vida perfecta, sin pecado, que solamente Él vivió. Señor, que cada uno de los que estamos aquí podamos creer y confiar, Señor, en tu Hijo Jesús para salvación. Muchas gracias, Padre, por tu amor, por tu paciencia,
Y gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder abrir tu palabra y meditar en ella, Señor. Gracias, Padre. Amén.